Hermano, ¿por qué tenemos que permanecer en el Señor Jesús? Porque separado de Él nada podemos hacer. Porque fuera de Él estamos muertos. ¿No dice esa canción? Cristo, ¿a dónde vas por ir? Solo hemos creído eso. ¿Por qué tenemos que permanecer en la fe? ¿Por qué tenemos que permanecer en la fe? Dile que está a tu lado, tienes que permanecer en la fe. Porque solamente Jesús es la vida eterna. Porque solamente Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Hoy tenemos la cuarta parte de nuestro tema, escudriñando nuestro tema, permaneciendo firmes en la fe, la clave de la vida eterna y de la herencia eterna. Permaneciendo firmes en la fe. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven y permítanos ser de bendición a sus vidas a través de la palabra de Dios. Desde Caracas, Venezuela. Qué bueno es alabar a Dios y qué bueno es creer que Él es nuestro Salvador. Pero más allá de la iglesia, ¿ok? En nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra intimidad. Y tenemos batallas y tenemos luchas. Y en el tercer tema, en la tercera parte de este tema, nosotros estamos hablando sobre que tenemos tres enemigos, hermano: la carne, el mundo y el diablo. Y que nuestra batalla no es contra carne y sangre. O sea, que el reino de Satanás se ha levantado para tratar de tentarnos y desviarnos de la fe. Y es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Fe en qué, hermanos? Fe en el único dador de la vida, el que estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Yeshua, el Mesías, el ungido, el Mashiach, el ungido de Dios, el Rey de Israel, el Rey de los cielos, el Rey del universo, el Rey de nuestras vidas, nuestro Señor, nuestra cabeza. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, y él le dijo a sus discípulos: si quieren se van ustedes también. Y se levantó Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tienes tu palabra de vida eterna? Por eso esa canción que dice: Cristo, ¿a dónde vas por ir? Ahí. ¿A dónde más? ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada a nosotros? Jesús, el único camino a la vida eterna. En Él está la vida, y sin Él nada, y no está la vida. El que no está en el Señor, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso es que hay que permanecer en Él hasta el final. Hay que pelear la batalla. Hay que levantarnos contra los obstáculos que se levantan contra nuestra fe, los razonamientos en nuestra mente. Aleluya. Y estamos diciendo que otro de los obstáculos que Satanás levanta fuertemente en estos últimos días para desviarnos de la fe, con herejías destructoras y con enseñanzas diabólicas que van contrarias al Evangelio de Jesús, para que nuestra mirada no sea puesta en Jesús, sino en el dinero, en los hombres, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. ¿Ah? Son los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles. La tercera parte de este tema estuvimos desarrollándola, ¿ok? Y estuvimos hablando la última parte de la parte 3. Usted lo ve en internet, en nuestra página de Facebook,
Paz César Camejo Martínez, ahí puede conseguir todas las prédicas en video para que vean la parte 1, la parte 2 y la parte 3 de este tema. Así que hoy vamos a hablar de falsos profetas. Unos son instrumentos de Satanás para introducir encubiertamente herejías destructoras a la iglesia. ¿Ok? Acabamos de ver en la parte 3 de este tema cómo hay obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan de ministros de justicia. Son ministros de Satanás encubiertos para desviar la fe de la gente hacia la avaricia. La avaricia es idolatría, y ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Yo quiero que vaya a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, carta universal o epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y estamos viendo cómo Satanás ha infiltrado hombres falsos con enseñanzas erróneas, distorsionadas. Y sabemos que Satanás nunca habla de una mentira absoluta, sino parte de verdad y distorsiona la verdad para que nuestros sentidos sean extraviados. Esta es la continuación de la parte 3, esta es la parte 4. Pero hubo también falsos profetas, diga conmigo, falsos profetas. Falsos profetas. Como también habrá entre vosotros falsos maestros, diga conmigo, falsos maestros. Falsos maestros. Que introducirán, diga conmigo, introducir. Introducir. ¿Qué es introducir? Meter. Meter sutilmente. Algo que no estaba dentro. Introducir encubiertamente. Miren cómo es sutil. Estos falsos maestros y falsos profetas introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, estas enseñanzas encubiertas que se meten en la iglesia son herejías. ¿Qué es una herejía? Errar el blanco. ¿Ok? Errar el blanco, posar la lupa. O sea, cuando usted posa la lupa, saca de contexto un pasaje para manipularlo. ¿Me entiendo? O sea, yo puedo agarrar de la Biblia una verdad, extraerla y manipular a la gente haciendo que su fe erre el blanco. No sé si me entienden. O sea, yo agarro una palabra, la distorsiono y usted creyendo esa palabra hago que su fe sea desviada. Hello. Dice, introducirán encubiertamente herejías, pero esas herejías son destructoras. La palabra herejía está dentro de las obras de la carne de Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Ahí está la palabra herejía. O sea, la herejía es una interpretación carnal de las escrituras, intencionalmente. Aleluya. Entonces, estos hombres falsos, diga, son profetas, son maestros, pero son falsos. O sea, que Dios, que Cristo no los ha puesto para enseñar a la iglesia. Escuchen bien. Tenemos que tener cuidado y discernir mucho en el tiempo que estamos viviendo. Como lo dijimos en el punto 3. En 1 de Timoteo capítulo 4, le voy a pedir a los niñitos que estén en silencio sentaditos. Vamos, con sus padres, sentaditos. 1 de Timoteo 4, no, siquiera anótalo porque ya lo dijimos en la parte 3.
el tema. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo en la primera carta? Dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Desviarse de la fe, apartarse de la fe, negar la fe. ¿Por qué? Por gente que poniendo la fe en otra cosa, apostataron de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por hombres mentirosos, hipócritas, teniendo cauterizada la conciencia por el diablo, por el pecado, por la maldad, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué sigue diciendo Pedro? Y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, que fueron rescatados y Cristo murió por todos. Ahora, ¿cómo negarán al Señor? Diciendo, yo no creo en Cristo. ¿Así? No, porque ellos introducen encubiertamente. Ellos usan el nombre de Jesús. Pero escuchen esto. ¿Cómo niegan al Señor? Escuchen bien. Cuando yo llego y le digo a una persona algo contrario a las enseñanzas de Jesús, yo estoy diciendo que Jesús es mentiroso. No sé si me hago entender. O sea, cuando alguien viene y introduce una herejía destructora, una falsa enseñanza, y contradice a Cristo, está negando al Señor. ¿Por qué? Porque usted no puede creer en Jesús sin creer sus enseñanzas. Hello. O sea, usted cree en Jesús y cree lo que Él le enseñó. Entonces, negarán al Señor que los rescató. ¿Y qué sigue diciendo? Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, que viene juicio sobre esos falsos maestros y falsos profetas que están tratando de desviar la fe de los creyentes en las iglesias. Versículo 2. Y mire cómo trabajan estos falsos. Y muchos seguirán sus disoluciones. Diga conmigo, son muchos. Por eso yo no tengo nada contra iglesias grandes. La iglesia grande, Cristo murió por todo. Y si hay crecimiento de la iglesia es porque Dios da el crecimiento. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Pero la mayoría de las iglesias grandes tienen doctrinas heréticas, donde el centro de la predicación no es Jesucristo, sino el dinero. ¿Usted me entiende? Y Pedro hace casi 2000 años atrás anunció que muchos serían los que seguirían las disoluciones. ¿Qué es disolución? ¿Qué es una palabra disoluta? ¿Ah? ¿Que ha sido? Diluida. ¿Que ha sido? Adulterada. ¿Que ha sido? O sea, le saco lo que a mí no me interesa y le saco nada más lo que me importa sacarle. O sea, manipulo. La llevo a lo que yo quiero enseñar, a lo que yo quiero decir. ¿Ok? Y dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Usted escucha a la gente del mundo, a veces a mí me da vergüenza, porque el camino del evangelio está siendo blasfemado por los impíos por causa de estos falsos maestros y profetas, que lo que único hacen es hablar de dinero. Y usted escucha decir cosas como esta. Esos pastores y esos maestros cristianos tienen un negocio, le sacan la palabra a la gente con puro dinero, se hacen ricos a costa de la gente. Entonces los impíos empiezan a blasfemar el camino de la verdad, como si todos los que predicáramos el evangelio estuvieran haciendo eso. Pero por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado por la gente de afuera. Y mire usted que tiene que ver con el dinero, porque el versículo 3 nos aclara y dice, y por avaricia, diga conmigo, avaricia. ¿Qué es avaricia? Deseo desmedido de tener y de tener y de tener. No me conformo.
Usted ve esos falsos profetas y falsos maestros están diciéndole a la iglesia: no te conformes, hay mucho más para ti. Este es el año de tu bendición. Este es el año de que tú vas a alcanzar lo que te has propuesto. Este es el año. El reino de Dios no es para gente conformista, es para gente que quiere más y más. Y entonces tú ves a la gente y tú dices amén. Y mira, yo veo oro del cielo caer en este momento. Alza tus manos. Este será el momento que tú vas a ser lleno de la bendición de Dios. Entonces la gente, claro, como tiene necesidades, claro, Señor, dame. Yo me lo meto en el bolsillo, que todo sea morocota de oro caiga en mi bolsillo. Entonces, claro, se desvió el evangelio del centro, que es Jesucristo. Claro, el interés de ellos es hacer sus reinos y hacerse ricos. Quieren más y más. Y dice, por avaricia harán mercadería. ¿Qué es mercadería? ¿Qué es un mercader? Un comerciante. Yo te cambio un producto a cambio de dinero, ¿verdad que sí? Cuando la gente dice en ese canal herético, enlace, que te enlaza, pero te enlaza para dejarte limpio. Pacta ahora, ven al altar, toma el número Latinoamérica, voy a estar orando para que Dios te dé lo que estás pidiendo, voy a estar orando por sanidad. Ven a tu altar, y si no tienes el pacto, no importa, comprométete, y cuando Dios te dé el pacto, usted lo viene y lo deposita en la cuenta. Y ven, y Dios te va a dar el carro y la casa que estás pidiendo. Ven y pacta con Dios. Ven al altar. Toma tu teléfono, Latinoamérica. Ay, mira, Dios me está mostrando mucha gente que está desesperada y que Dios le está llamando a venir al altar en este momento. Toma tu teléfono. Yo voy a estar orando por usted. Pacte con Dios ahora mismo. Este es el momento en que Dios te va a dar a tu familia. Si tienes familia inconversa, ven y pacta con Dios. Si tienes gente enferma, ven y pacta con Dios. Si tienes necesidad, si tienes un carro, si quieres una casa, si tienes deudas, ven y pacta con Dios. Entonces tú escuchas eso y te dice: yo te voy a dar esto a causa de dinero. Y la gente que tiene necesidad dice amén, porque usa el nombre del Señor. Pero eso está encubiertamente. Hay tremenda herejía ahí. Primero desvía nuestra fe. ¿Por qué? Porque esa doctrina niega la cruz de Cristo. Número uno, esos falsos maestros, por el pacto financiero, le dice a la gente que venga al altar y pacte a cambio de la salvación familiar. Que yo sepa, el único que pactó en la cruz del Calvario hace 2000 años para la salvación de las almas se llama Jesucristo, con su sangre preciosa. Y el pago del rescate es su sangre. Si Dios no se mueve a salvar a los hombres por la sangre de Jesucristo, no se va a mover por ningún dinero corruptible que además le pertenece a Dios. Eso es una doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque cambia la fe de la gente en la obra de Cristo hacia el pacto financiero. ¿Entiendes? La Biblia dice: pedid y se os dará. Que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad. No dice pactad y se os dará. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde Jesús vino predicando pacto? El único pacto que Cristo vino predicando es el pacto de Dios, que vino en la muerte de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Aleluya, en su sangre. Así que si tienes necesidad de un auto, una casa, pídele al Padre. No dice pacta con el Padre, porque ya Cristo pactó para ser los hijos de Dios.
por medio de la fe en Él. Y otra cosa más herética es pedir que pacten por sanidad física, cuando dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados. Por la obra de la cruz de Cristo, el sufrimiento de la cruz de Cristo, las heridas de Jesús, fuimos nosotros sanados. O sea, la sanidad está en la obra de la cruz de Cristo, no en el pacto financiero. Entonces, también dice pacten por dones espirituales, como dijo Carl Luna, a través de una maratónica de que te enlaza. Como dice nuestro hermano David Diamo, te quita el cash y te deja en la luna. Entonces llega y él dijo una vez que Dios le estaba diciendo que pactaran porque Dios daría dones espirituales a los líderes de las iglesias. Imagínense ustedes eso, cuando la Biblia claramente nos dice que el Espíritu Santo da gratuitamente a la iglesia los dones como Él quiere. Y Pablo dijo que si alguno quiere los mejores dones, pídalo a Dios. No dio pacto con Dios en oración. Inclusive dice los dones de interpretación de lengua, dice que el que habla en lengua pide en oración poderlo interpretar, no dice pacte. ¿Por qué? Porque los dones son dones de gracia, regalos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, de tal manera que el Espíritu Santo se lo da a los que son de Cristo para la edificación del cuerpo. O sea, han usado los dones y han cambiado el mensaje. Han usado la palabra de Dios para mercadear con la fe por avaricia. Y otra cosa es que además de esa doctrina herética con la cual hacen mercadería estos falsos maestros y profetas, cambian la fe de la gente de la cruz de Cristo para ponerla en el dinero. Dígame usted si esa doctrina encubierta no es bien satánica. Porque cuando tú suplantas el sacrificio perfecto de Cristo por dinero corruptible, no es nada más que Satanás tratando de desviarnos de la fe, para que apostatemos de la fe y nos hagamos avaros. Y la gente dice, sí, pero es que a mí me funciona. Bueno, mucha gente que va al brujo dice que le funciona, y no por eso es de Dios. Dios mira la ingenuidad de la gente, pero Satanás también imita, es un imitador. ¿Usted sabe eso? Y mire lo que dice: y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, no pueden ser abiertamente tan directos, ¿no? Tienen que fingir, usar palabras fingidas. ¿Qué es fingir? Actuar. Tratar de decir algo como que si fuera cierto, pero no es real. Hello. Yo finjo ser de Dios usando el nombre del Señor, pero doctrinalmente yo estoy negando al Señor. Hello. Pero lo peor del caso es que muchos están siguiendo sus disoluciones. Hay mucha gente apostatando de la fe por estos avaros, mercaderes de la fe. Mire, hermano, sobre los tales ya de largo el tiempo y la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque hay condenación y juicio para estos hombres que están desviando la fe de la gente en la iglesia. Dice la palabra de Dios que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu profético de la palabra predictiva, o sea, de las profecías del fin, de la escatología bíblica, las palabras de la profecía narrativa histórica, o sea, de la historia del cumplimiento profético que ya pasó y que está escrita en la Biblia como historia profética, como narración profética cumplida. Se centra desde el Génesis hasta el Apocalipsis
en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso le dijo Jesús a los fariseos: escudriñad las Escrituras, y en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren a ver si la Biblia no se centra en mí. Miren a ver si la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, no se centra en mí. Por eso que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, y no permitir que ningún falso maestro, ningún falso profeta venga a distorsionar lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles de la Biblia escribieron en las cartas a las iglesias, centrando a Jesucristo crucificado, resucitado y glorificado como el centro de nuestra fe, como el centro de la vida eterna. Claro, hay mucha gente que va a la iglesia, canta al Señor, pero inconscientemente están desviados de la fe, creyendo un evangelio diferente. Ya lo dijimos en la tercera parte de este tema. Como Pablo decía a Corintios, que así como Eva, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, hablando de los falsos apóstoles, le había dicho que así, que él temía que así como Eva había engañado, como la serpiente, Satanás engañó a Eva, también los sentidos de Corintios habían sido extraviados, porque venían algunos predicando a un Jesús diferente, a un Jesús empresario, a un Jesús rico, a un Jesús que quiere que tú seas próspero, a un evangelio diferente. No el evangelio de toma la cruz y sígueme, niégate a ti mismo. ¿Ah? Y un espíritu diferente, porque el Espíritu de Dios que inspiró la Sagrada Escritura y que habló por el Señor Jesús y que habló por los apóstoles, no puede cambiar su palabra. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. De tal manera que no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Estos que dicen con palabras fingidas hablar por el Espíritu y traer una doctrina y un evangelio diferente, no nos toca otra cosa que pensar y creer que no tienen el Espíritu de Dios, que tienen un espíritu diferente, porque son espíritus engañadores y doctrinas de demonios que cambian la fe de los creyentes hacia el dinero y la avaricia y no hacia Cristo. Negar la obra de la cruz de Cristo. Entonces, es tiempo que en estos últimos días despertemos. Dile que está a tu lado: despiértate del sueño, para que Cristo te alumbre, para que la verdad del evangelio te resplandezca, para que de ninguna manera te dejes desviar de la fe de estos falsos maestros, instrumentos del diablo, para alejarnos de nuestra esperanza gloriosa que está reservada en los cielos para nosotros, conforme a la verdadera palabra del evangelio, según Colosenses capítulo 1 versículo 5, primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 7. Hermanos queridos, no podemos permitir que nadie, Satanás está usando instrumentos para apartarnos de la fe de Jesús, aún estando dentro de las iglesias, porque hay apostasía doctrinal y apostasía moral. La apostasía moral es aquella que pecando moralmente se desvía de la fe y vuelve al mundo, o inclusive gente que ocultándose ante los ojos pero no delante de Dios tienen una doble vida. Y está la apostasía doctrinal, que aunque llaman a Jesús Señor y van a una iglesia, tienen a un evangelio diferente, una doctrina diferente que la que Cristo y sus apóstoles predicaron. Por lo tanto, no es el evangelio de Cristo. La iglesia católica también se reúne los domingos, y no por eso tienen la doctrina de Jesús y nombran a Jesús. Por eso Jesús, el capítulo 7 de Mateo, versículo 15 en adelante, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que quieren devorar el rebaño.
Y sigue diciendo la Escritura en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, claro, falsamente. En tu nombre echamos fuera demonios, claro, usaron el nombre. Y por eso había liberación. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, claro, la gente creyó en el nombre de Jesús y recibió la liberación. Pero él les declaraba, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca hicieron la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que sigamos a Cristo, que nuestra voluntad está en el Hijo de Dios, en el único dador de la vida eterna. Por eso es tiempo que la iglesia se despierte y no permita que entre parte de la fe que nada, ni el diablo, ni el mundo, ni los falsos profetas, ni el carne, ni ninguna cosa creada contra la iglesia se levante para desviarte de la fe, y que tu mirada esté puesta en Jesús, y que no permitas que nada te aleje de aquel que te salvó. Tantos, ay, mira, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Satanás tiene su ministro, pero lo que hay detrás es espiritual. Engaño. Eva fue engañada con la verdad de Dios, pero distorsionada con que Dios ha dicho que no comáis del árbol. No, Dios dijo que no podíamos comer de todo, pero no. No moriréis, sino sabe Dios que el día que de él comieres, ciertamente seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Algo me oculta a Dios verdaderamente, que no quiera que coma este árbol. Entró la duda y dejó de creer en la palabra del Señor para creerle al diablo. Usted no puede permitir que la gente use la palabra de Dios y le desvíe la fe a usted, manipulando la Biblia. Por eso lectura bíblica, escudriñando junto a la Escritura los viernes, es vital para toda la iglesia que venga, para escudriñar las Escrituras, para que nuestra mirada esté puesta en aquel que nos salvó, el que nos salva y que es nuestro libertador, aleluya, el único que nos puede dar la vida eterna y la herencia eterna. Vamos a Gálatas 3:1. Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Pues uno no puede descuidarse de la iglesia. No se puede descuidar. Que vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. ¿Por qué le llama Pablo a su propio hermano insensato? ¿Qué es insensatez? Falta de sensatez. ¿Qué es no tener sensatez? Que es una persona que no está bien ubicada, que no es cuerda, no tiene cordura. Es una persona bipolar. Oh Gálatas insensatos, les pido a los niñitos, por favor, bajen el volumen. Oh Gálatas insensatos, pendientes aquí, todo. Mire su Biblia. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinó significa, viene una palabra griega que significa hechizó. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Porque el centro del Evangelio es la obra de la cruz de Cristo, el sacrificio del Cordero de Dios. O sea, ¿cuál es obedecer la verdad? Seguir a aquel que murió por nosotros, obedecer a Cristo, a su doctrina. Pero ¿sabe qué? Hay gente que se introduce en la iglesia para hechizar a la gente con
fábulas. Para que usted deje de obedecer a la verdad y obedezca la verdad de ellos. Versículo 2. Esto quiero saber entre vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está hablando de una apostasía doctrinal, no referente al dinero, sino referente ¿a qué? A judaizar. ¿A qué me refiero a judaizar? A circuncidarse y guardar la ley de Moisés, el Shabbat. O sea, ¿de qué sirve guardar la ley si el Espíritu Santo lo recibimos por el oír la fe del Evangelio? Si Cristo lo libertó de la ley. Entonces hay muchos hoy que quizás no están siguiendo el dinero, pero han sido desviados por los judaizantes, los falsos judíos, porque hay falsos judíos que son gentiles que se hicieron judíos y están llevando a la gente a guardar la ley y desviando a la gente de la cruz de Cristo. ¿Ok? Versículo 3 dice: tan necios sois. Mire cómo le habla fuerte, necio. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y le hacen una serie de preguntas. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque nuestra salvación es por la fe, hermanos. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Esa es la voluntad de Dios, sin movernos ni por el dinero, ni por la ley, ni por nada. ¿Ok? Y sigue diciendo: 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, por favor, les pido a los niñitos, paguen la voz. Si no, lo siento. Quédense tranquilitos ahí, jueguen tranquilitos. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura dice, versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. O sea, nuestra fe, ¿en quién? En Jesucristo, el cumplimiento de esa ley. O sea, la fe es la clave. En Jesús es la clave de recibir el Espíritu y de heredar la vida eterna y de las promesas y de la bendición. Y sigue diciendo, 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escrito en el libro de la ley de Moisés, para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Evidente, porque el justo por la fe vivirá. Diga conmigo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Por eso tu mirada debe estar puesta en Jesús. Tu fe no puede ser desviada ni al dinero ni a la ley, guardar el Shabbat ni nada de eso. Porque nuestra salvación no está por cumplir la obra de la ley, está por seguir a Jesús y obedecer a Jesús. Amén. ¿Está entendiendo? O sea, hay gente que se mete a hablar cosas que no entiende.
Hoy en la internet yo veo gente judaizando, gente que se cree judía, y hay otros que se creen maestros y no saben lo que están diciendo. Desvían la fe de Cristo Jesús, haciendo que mucha gente trate de irse otra vez a la carne a tratar de cumplir la ley, cuando nadie por la ley fue justificado, sino que Cristo vino a morir por los pecadores para que poniendo la fe en ellos sean libertados, sean salvados y hereden la vida eterna. Entonces, diga conmigo, el justo por la fe. Nosotros hemos sido justificados por la fe, amén. Pero debemos vivir en fe todos los días, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Todos los días. Gálatas 5:1. Hay mucha gente hablando locuras y vanidades. No está mal estudiar la ley hay que estudiarla para ver el cumplimiento de Cristo. Lo que está mal es estudiar la ley para vivirla, para cumplirla. Eso sí está mal. Tratando de ser justificado por la obra de la ley, no por la fe de Jesús. Negando la cruz de Cristo. Gálatas 5:1 dice: está pues firme, está pues firme, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está pues firme, está pues firme, está pues firme en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. ¿En cuál libertad? Y no estén otra vez sujetos a yugo de esclavitud. De aquí yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, para los que quieren circuncidarse, de nada va a aprovechar a Cristo. ¿Por qué? Entonces de nada sirve la obra de la cruz de Cristo, que quita el prepucio de nuestro corazón. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El que se circuncida está obligado a guardar la ley, porque lo está haciendo por el mandato de la ley. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis. Dile que está a tu lado, no te desliga de Cristo. No te desliga de Cristo. De Cristo os desligasteis. ¿Qué es desligarse? Separarse, apartarse. ¿Cómo dicen algunos que nadie se puede apartar de Cristo? Y dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mira, hay gente que trata de hacernos apartarnos de Cristo, para que nos desliguemos de Cristo, para que caigamos de la gracia que Él nos ha llamado. Por eso dile que está a tu lado: está pues firme, está pues firme en la fe, está pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre. Si alguien trata de poner su fe en obras de la ley, en el dinero, en hombres, y quita su mirada a Jesús, entonces se desliga de Cristo y cae de la gracia. O sea, una persona que se desvía de Cristo para seguir un evangelio diferente no puede permanecer en la gracia, porque la gracia es para los que están en Cristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué cayeron de la gracia? Es la pregunta, según el versículo leído. ¿Por qué cayeron de la gracia? Porque dejaron la fe por las obras de la ley. Según nuestro bien amado Chuy Olivares, que tiene temas bien bendecidos, él dice que no cayó de la gracia, sino que haciendo obras trataron pero que la salvación no se perdió. Cuando alguien se desliga de Cristo, ¿qué pasa? Si alguien no se puede apartar de Cristo, entonces ¿por qué estos se desligaron de Cristo? ¿Por qué dice: de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído? ¿Por qué cayeron de la gracia? Porque dejaron la fe por las obras de la ley. Se desligaron de Cristo, de la obra de la cruz,
La única manera, mira hermano querido, de obtener el regalo de la salvación y de la gracia de Dios es por medio de la fe de Jesús. Y la única manera de obtener la vida eterna es que tú permanezcas en Él hasta el final. Dile que está a tu lado, debes permanecer en la libertad que Cristo te ha dado hasta el final. Debes permanecer en Él, en la fe de Jesús, no permitiendo que nada te desvíe de esa fe. Hasta el final. Por eso hay que permanecer en Cristo, poniendo nuestra fe en Él para siempre y obedeciéndole a Él. Mira, usted a veces se pone a escuchar tanta gente en internet que termina contaminado, que termina confundido. Dios ha puesto pastores en su vida, capacitados, preparados para enseñarle. Porque el que va a dar cuenta al Señor no va a ser ningún pastor, voy a ser yo. Entonces, yo le digo, usted verá si la doctrina que yo le estoy hablando es de Dios o no. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no. Yo le digo, y la Biblia le dice, y los apóstoles de la Biblia le dicen, y el Espíritu Santo le dice, permanece en la fe. No permitas que nadie te desligue de Cristo, engañándote. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pero ¿cuál justicia si ya hemos sido justificados? Bueno, el día que esa justicia divina se aplique en nuestra vida, que es en la glorificación. Aleluya. Aguardamos por fe esa esperanza. Versículo 6. Porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nosotros obramos por amor a través de la fe. Porque amamos a Cristo. Porque amamos a Dios que nos amó y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquel que persevera siendo guiado por el Espíritu, siguiendo a Cristo de todo corazón, sujeto a su palabra, obedeciendo su palabra, siguiendo el mandamiento de Cristo de amarnos unos a otros, siguiendo al Señor de verdad, poniendo nuestra mirada en Él. Versículo 7. Vosotros corrías bien. O sea, estaban bien encaminados. Iban bien en el camino de la salvación. Y dice, ¿quién estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabes que hay gente que estorba tu vida, tu caminar en Cristo? Quite de su lado a todo aquello que le estorba y le hace tropiezo en la vida espiritual, en su vida espiritual. Escúchame bien. Hay momentos en la vida, y más en nuestra vida espiritual, que es determinante para continuar en el Señor. Que hagamos a un lado a gente que no es tropiezo. Que tomemos determinaciones en nuestras vidas, pero que no nos alejen de Cristo. Es mejor alejarse de aquellos que te son tropiezos que terminar en el infierno por alejarte del Señor Jesús. Hello. Hay gente que estorba. ¿Quién te está estorbando para que no obedezca la verdad? ¿Cuál es de verdad? El Evangelio de Jesucristo. Versículo 8. Esta persuasión no procede del que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Una doctrina encubierta herética. Alguien que se meta a estorbar, haciendo pecar, haciendo alejarte la fe de Jesús a la gente, no es otra cosa que eso no viene de Dios, sino de Satanás. ¿Ah? Y tenemos que tener cuidado, porque las pequeñas zorras minan el nido. Porque tenemos que tener cuidado.
porque un poquito de contaminación contamina el agua. Tenemos que tener cuidado, porque la mosca en el perfume del perfumista daña el perfume. Porque tenemos que tener cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque tenemos que tener cuidado, porque un tomate, un guacal de tomate daña todos los tomates. Un tomate podrido. Nosotros estamos puestos para edificar, no para estorbar. Tenga cuidado con lo que escucha. Jesús es el fundamento de nuestra fe, la clave de la vida eterna. Debemos permanecer en esa fe, porque si te desligas de Cristo, de la gracia caes. Aleluya. Versículo 2 de Tesalónica 2:14, perdón. Ya nos queda poco, no se preocupe. Segunda de Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué el Señor nos llamó? Para alcanzar la gloria. ¿Ve que en Cristo tenemos la esperanza de gloria? Versículo 15. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A hermanos, a los tesalónicas. Así que, hermano, está firme. Dile que está a tu lado, está firme. Y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mira, estas cartas que estamos leyendo ahorita, Tesalónica, fue carta de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Retén la doctrina. Está firme en la fe del Señor. Retén la doctrina, hermano, que se te enseña. La doctrina de los apóstoles de la Biblia. La doctrina del Señor Jesucristo. Sea por palabra predicada o por carta de los apóstoles. Aquí está escrita la palabra para nosotros. Y Él le dice a los hermanos de Tesalónica, yo le digo a los hermanos de nuestra iglesia, a todos los que nos ven a través de la internet, está firme en esa fe y retén la doctrina. No permitas que nadie te desvíe. Reténla. Reténla. Amárrate de ella. Atesórala en tu corazón. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Es tiempo que nos exhortemos, que nos motivemos a seguir a Jesús. El diablo nos bombardea, hermanos, por todos lados. A veces nos desenfoca. La televisión, la internet. Quehaceres. Hay gente que te es estorbo. Fíjate que Jesús, cuando su madre y su hermano lo buscaban, pero no andaban haciendo la voluntad del Padre, siguiendo a Jesús, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él preguntó, mi madre y mis hermanos, y señaló a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre, mi padre, mis hermanos y mis primos, porque todo el que hace la voluntad del Padre, ese es mi madre, mi primo. ¿Por qué, hermano? Porque la voluntad de Dios es que sigamos a Jesús de verdad, que permanezcamos firmes en esta fe. Medita en tu corazón ahora mismo. ¿Cómo está tu fe en tu interior? Muy débil, endeble, muchas dudas. La gente dice, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, aquí está la enseñanza de los apóstoles que nos manda a estar firmes y a retener la doctrina escrita, predicada.
Hay gente que ya hoy está predicando otro evangelio y otra doctrina diferente a las que Pablo y Jesucristo enseñaron, a las que Pedro enseñó, a las que Juan enseñó. Hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Y cada quien sabio en su propia opinión. Tienen el maestro y el pastor que merecen porque no quieren escuchar la verdad del Evangelio y de la doctrina de Jesús. Mira, hermano. Primera de Corintios 16:13. ¿Usted cree que si no pudiéramos apartarnos de Jesús, los apóstoles mandaran a retener la doctrina, a retener la fe? ¿Usted cree? Pues sí hay posibilidad. Satanás usa medios para alejarnos, para desviar nuestra fe y confundirnos y engañarnos por el engaño del pecado y endurecer nuestro corazón de tal manera que nos alejemos del Señor. Primera de Corintios 16:13, y por eso debemos usar toda la armadura de Dios para poder estar firmes. La gente se descuida, no pelea la batalla. Echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Corintios 16:13 dice: velad. Dile que está a tu lado, vela. Está firmes en la fe. ¿Por qué si alguien tiene que estar firme en la fe si no se puede apartar? ¿Por qué este mandato a las iglesias de permanecer firme, de estar velando? Porque tenemos un adversario, el diablo, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, a quien papiase. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y llega un pescador y se lo llevó y se lo comió también. No, la salvación no se pierde, no hay problema, yo nunca me voy a apartar. Hermano querido, vela. Despiértate, sé sobrio, vela. Tienes que velar por dónde viene el enemigo. Atento. Y permanece firme en la fe. Madura en esa fe. Fortalécete en esa fe. Y una convicción sobrenatural en el Espíritu de quién es Jesús para ti. Separado de Él nada podemos hacer. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: permanezcan en mí. Porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y tiene los pámpanos en las ramas nosotros. Como dijo Pablo en Romanos 11, cuando dijo que nosotros también seríamos cortados si no permanecemos en esta bondad. ¿Qué es ser echado fuera? Ser cortado. Por eso ya lo hablamos en las partes pasadas. Está firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Y yo le digo a las mujeres, portados femeninamente, pero como mujeres rectas de valor para pelear esta batalla, hermano. Y a los varones, portados varonilmente. Esfuércense. Es difícil la carrera que tenemos por delante, tenemos baches. Es difícil. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Que nos da la fuerza del Espíritu. No es con caballo, no es con fuerza, sino con el Espíritu. Nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya, mientras más débil somos, más fuertes somos, porque hay el Espíritu de Dios en nosotros, que nos da la fortaleza para seguir adelante ante un mundo que nos ataca, que nos bombardea con su pecado, ante Satanás influenciándonos, ante los falsos maestros, tratando gente que está por Satanás para estorbar nuestro caminar en Cristo. Gente que estorba a los débiles de la fe en vez de soportarlos. Ay, 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 ay. Versículo 24, 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Vemos por toda la Biblia que los apóstoles mandaron a la iglesia a permanecer en la fe.
No podemos descuidarnos, hermano. Segunda de Corintios 1:24 dice: no que os enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe está firmes. Es por la fe que estamos firmes. ¿La fe en quién? A veces los pastores introducimos en su vida, pero no para enseñorarnos ni adueñarnos de su fe, sino para que permanezcan firmes en ella, para que sean gente madura, sólida en la fe, no importando qué pase a su alrededor, problemas, circunstancias. Esto casi no se predica en las iglesias. Hoy hay un evangelio teológico, filosófico de los reformadores. Muchos han dejado de predicar la palabra de Dios para predicar puros reformadores, Calvino, Armino. Señor, reprenda al diablo. Nosotros no somos ni de Arminio, ni de Calvino, ni somos de ninguno de ellos, ni de Lutero. Somos de Jesucristo y predicamos la palabra de Cristo. Y oímos hacia Jesucristo. Y oímos la verdad de la inspiración de los apóstoles de la Biblia. Que ayudaron a levantar y llevar el evangelio por toda Europa, Asia, África, hasta que llegó a nosotros. Y Dios nos dejó la palabra de Dios para que sigamos esta doctrina de fe. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Pastor, pero nos estamos bombardeando. Bueno, el Señor quiere que entendamos que por todas las escrituras Dios nos manda a permanecer en la fe. Estamos en Filipenses 4:1, dice: así que, hermanos míos, amados, deseosos gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amado. Estad así firmes en el Señor, mis amados. Tiene que estar a tu lado: está firme, mi amado. Está firme en el Señor. Corona mía, hermosura mía, mis lindos, mis preciosos, con todo y sus circunstancias, permanezcan. Quiten de su lado a todo estorbo que les sea tropiezo para su fe. Primera de Juan 2:24. El miércoles vamos a culminar la quinta parte. Así que venga el miércoles. Para terminar, creo que la parte final. No, eso creo. Sí, no se le va a parte final. Estamos ahí, leemos. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué hemos oído? El Evangelio. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso tenemos que escuchar la doctrina del Señor para permanecer en esta fe. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una promesa, hermano. No la hemos consumado, pero la heredaremos. Por eso es que hay que permanecer en la fe. Versículo 26 dice: os he escrito esto, sobre todo los que engañan. Hay muchos que engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. No tiene necesidad de que nadie les enseñe. Eso no quiere decir que no haya maestro. O sea, lo que quiere decir que uno puede discernir con la unción si algo es verdadero o falso. Mira, a veces, hermano, hay cosas que a mí no me han enseñado. Y yo escucho.
y veo que están predicando, en el espíritu no siento paz. Esto me suena extraño. Y cuando empiezo a ver, y lo importante de tener el espíritu y conocer la palabra, y cuando vea, ajá, aquí está, esto me parece extraño. Había un tema, a mí me invitaron a ver evangelista, ¿no? Y bueno, una de esas iglesias que plata y plata, ¿no? Y bueno, el hombre se tira tremendo mensaje. Oye, había la presencia de Dios bien bonita. Y yo bello. Señor bueno, gloria al Señor por eso. Y bueno, yo al final digo, no, tremendo mensaje se tiró. Yo pensaba que no, tremendo, muy bueno. Pero de repente el hombre hace el llamado y dice, hay una atmósfera de milagros. Y realmente había una atmósfera por la fe de la gente. Escúchame aquí. Escuchen. De repente el hombre dice, vengan al altar y traigan una semilla de milagro. ¡Bárbaro! Eso fue como un boom en mi estómago. ¡Asco! Y agarré, di la media vuelta y me fui. ¿Por qué? Porque la semilla de milagro fue Jesucristo. Había algo que yo sentía, ay, ahí estaba. Una bombita que dañó todo el mensaje. Hermanos queridos, por eso es importante que la presencia de Dios llene nuestra vida para que podamos discernir espiritualmente. Versículo 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Dile que está a tu lado, permanece en Jesús. Permanece en Jesús. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermano querido, Cristo viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Sonará la trompeta y Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Ahora, ¿quiénes seguirán con el Señor? Los que permanecieron en Él hasta el final. No sea que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué hay gente que se va a quedar? Porque se alejaron de Jesús. Por eso permanece en Cristo hasta que hereden la vida eterna, hasta que se cumple la promesa. Hermano, nosotros podamos tener confianza de que nos vamos con el Señor. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno. Hermano. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo esto. Mira, hay gente que no va a ser llevada por el Señor por una sencilla razón. Se desligaron de Cristo y por lo tanto se fueron aparte de la iglesia, porque Cristo se va a llevar a toda su iglesia, a los que permanecieron en Cristo, no los que apostataron de la fe y volvieron atrás. 2 Timoteo 4:6. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando de su muerte. He peleado la buena batalla. Diga conmigo, hay que pelear la buena batalla. He acabado la carrera. Diga conmigo, hay que acabar la carrera. Hay que acabar la carrera. He guardado la fe. Diga conmigo, hay que guardar la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Hoy la gente no quiere nada de la venida del Señor. ¿Cuántos amamos su venida? Ese día seremos coronados, aleluya. Seremos coronados y heredaremos la vida eterna. Pero para eso, hay que pelear la buena batalla. Dile que está a tu lado, pelea la buena batalla. Acaba la carrera que comenzaste a través de la fe. Guarda tu fe. Permanece en la fe. Tu fe será probada. Tu fe será probada con tentaciones, tribulaciones y aflicciones. En la paciencia de Él. Espera en las promesas del Evangelio, porque Dios no es hombre para mentir. El miércoles vamos a ver cómo Dios va a probar nuestra fe. Amado, dile que está a tu lado, ven el miércoles, porque Dios nos va a enseñar cómo Dios nos prueba la fe. Mira, Dios va a probar tu fe para decir lo que decimos de la boca para afuera. Ajá. Decimos estar en el Señor, pero cualquier cosa nos tumba. No, Señor. Nosotros vamos a permanecer en esta fe, pase lo que pase. Amén. No se dejen engañar, que estamos en los últimos días. Cristo viene en cualquier momento. Maranata, y a todos los que nos ven a través de internet, le llamamos a permanecer en la fe del Señor Jesús. No permita que nada lo mueva de la esperanza del Evangelio. A los que no conocen al Señor, le digo, el único camino a la vida eterna es el Señor Jesucristo. Le hacemos un llamado que se arrepientan, porque son pecadores, al igual que nosotros lo éramos, pero hemos sido lavados por la sangre de Cristo, porque nos hemos arrepentido. Arrepiéntete, conviértete al Señor Jesucristo, cree en Él, sométete a su señorío y Él le dará la vida eterna. Cristo Jesús es el único camino, la única verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. No hay, en ninguno otro hay salvación, porque no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hombre. El único camino a la vida eterna se llama Jesucristo. No hay otro, no hay religión, no hay ningún camino, no hay catolicismo, no hay testigo de Jehová, no hay evangélico. Lo que verdaderamente son de Cristo son los que le darán la vida eterna y serán salvos. ¿Salvo de qué? Me dirá usted, pastor. Salvo del pecado, salvo del poder de Satanás y salvo de la condenación del infierno. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y pueda decir en su corazón: Señor, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida. Creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz para lavar mis pecados y resucitó el tercer día para dar la vida eterna. Yo creo que Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Yo creo que Él viene pronto por mí. Yo creo que mis pecados han sido perdonados y que Satanás nada tiene en mí. Por eso somos más que vencedores a los que somos, estamos en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina, porque nos libertó. Por eso permanece en la fe. Si hay gente en este lugar que quiere quiere reconciliar su vida, se alejó del Señor y está en peligro de muerte y quiere reconciliar su vida con el Señor, pueda pasar adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! La mejor decisión es apagar el pecado con el creyente. Y Dios te ama. Dios ama y no quiere que ningún pecador se arrepienta. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepienta hay fiesta en los cielos. Así como el hijo pródigo. Te fuiste de hogar, pero te recibió con los brazos abiertos y te pone un banillo de hijo. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Públicamente a Él. Dile tú ante el Señor y ante tu hermano. Que me hizo ver nueva persona, que gracias a mi familia, que me ayudó a llegar a esta hora, y que sea su voluntad que me induzca a predicarle la palabra a los demás compañeros de trabajo, en la calle, y pedirle perdón a Daniel, que está en esta presencia ahorita. Gloria a Dios.
ya somos tus hermanos. Te recibimos en tu casa. Que me perdone a mi mamá. Yo quiero hacerlo con ella. Y a los que no están aquí, Gloria a Dios. Hay perdón. Si Dios te perdona, nosotros también te perdonamos. Y tu familia te perdona. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, En Señor. nombre de Jesús, Padre. Dile al Señor, Jesús, te pido perdón. Pero díselo tú de corazón. Yo no quiero hacer una oración repetitiva. Díselo tú al Señor. Me arrepiento. Lávame con tu sangre. Gracias por el perdón, Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por tu pecado? ¿Crees que resucitó a los muertos aquí en tu corazón? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús venga sobre él. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para que seas lleno del Espíritu Santo. Reprendo a Satanás. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Toda obra de Satanás, te vas. Señor, recibe, que este muchacho reciba la llenura del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Arrepiento en los cielos. Denle un abrazo. Denle un abrazo. Si hay otro más que haya reconciliarse, quiera reconciliarse con el Señor. Oye, gloria al Señor. Otra más. Bienvenida, hija. ¿Quieres decir algo al Señor? Y sobre todo al Señor, pero tu hermano, presten atención aquí, este es un momento muy importante. Gracias por recibirme y abro mi corazón. Y te entrego mi espíritu y a mis hijos, para que los guíe por el camino y sigamos en Cristo. Quiero que arrepiento. A que ayude a mi madre, a mi hermano y a mi padre a seguir con Jesús. Amén. Nosotros nos alejamos de ti, Padre Santo, pero te pido de todo corazón que volvamos a ti, Padre Santo. Me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Que Jesucristo me limpie. Jesucristo, límpiame, dile. Eso quiero mucho. Límpiame, Jesús, con tu sangre. Por tu sangre. Creo que moriste en la cruz. Moriste en la cruz por nosotros. Resucitaste. Resucitaste. Yo creo en ti. Creemos en ti, mi Señor. Yo creo en ti, Padre Santo. El Señor te recibe, el Padre te recibe en esta mañana. Confío en ti, Padre bendito, de que tú vas a hacer la obra en mi casa, Padre Santo, que ya no haya más persecución, más discordia, más egoísmo, Señor. Que te sigamos a ti fielmente, Padre bendito, ciegamente, Señor, y que se haga tu santa voluntad en nosotros, Padre bendito. Amén. Sea tus ojos. Vamos a orar por ella. Muchachos, oren. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Todos los demonios que estaban por su pecado hechos fuera. En el nombre de Jesús, todo dolor, toda obra de Satanás que echó fuera de ella ahora. Jesucristo murió en la cruz y resucitó el tercer día para darle salvación y vida eterna. Hecho fuera toda obra de Satanás. Ahora, de esta vida hecho fuera Satanás en el nombre de Jesús. Ella es limpiada con la sangre de Cristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús y sea llena del Espíritu Santo. Que sea llena, que su corazón sea tocado, quebrantado. En el nombre de Jesús, Señor, recíbela. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Bienvenida. Un abrazo a la hermana con ósculo santo, con respeto. ¡Wow! ¡Qué bueno! El Señor es bueno, el perdonador. Y usted que nos ve por internet, ¿qué espera? Hoy es el día de salvación para usted.
Mañana puede ser demasiado tarde. Dios le ama. Que Dios le bendiga y que Dios guarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ser nuestro Salvador. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Gracias por esta mañana, por haber predicado tu palabra y guía a todos los que lo ven por la internet a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.